¿Qué de nuevo, mis amigos? Bienvenidos a mi canal. Antes de empezar con la receta te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de morder un delicioso brisket con un gran bark? Si nunca lo has hecho, simplemente te diré que es crujiente, delicioso y muy jugoso. Sin embargo, el conseguir un gran bark en un ahumado de un brisket de muchas horas puede considerarse un gran desafío y quizá hasta miedo te da de poderlo elaborar o poderlo hacer, especialmente si eres nuevo en este tema de los ahumados o nunca has hecho ninguno de ellos y quizá a lo mejor ni siquiera te atreves a hacer. Y cuando del tema de ahumados se trata, pensamos y nos desilusionamos que eso solamente le queda para los pitmasters, y sobre todo por el tiempo que necesitas, el tipo de ahumador o asador, los accesorios, la madera o los chunks que necesitas, qué tipo de trozo de árbol vas a necesitar para poder ahumar, y sobre todo la carne, la calidad y el costo que tiene ese tipo de carne. Si has visto mis videos te darás cuenta que siempre muestro mi técnica para poder asar o ahumar o realizar todos esos cortes de carnes, y en este video no es la excepción. Aquí vas a aprender a ahumar al rey de los ahumados, el brisket de res. No te miento, es laborioso, tardado y quizás hasta estresante y frustrante, pero llevando paso a paso lo que te voy a estar mostrando, no ocuparás pedir una pizza como plan B para tu cena. En esta primera parte del video te muestro la limpieza del brisket, que es quitarle la grasa, como muchos le llamamos trimear el brisket. Y al mismo tiempo te voy a enseñar a cómo crear lo que es el raw para poder crear esa costra o ese bar espectacular y pasar desde un pecho frío de una res hasta un especial brisket ahumado, con esa corteza oscura y crujiente, con un gran sabor llamado bark. Bienvenidos. Muy bien, este es nuestro brisket. Sí. Este brisket pesa 7 kilos 200. Vamos a desempacarlo y vamos a empezar a cortar todos los excesos de grasas. Puedes utilizar cualquiera de los dos cuchillos, ya sea un cuchillo de chef bien afilado o en este caso cuchillo filetero. Acuérdate que el brisket es el pecho de la res, es donde cae todo el peso de la res, y son dos músculos, ¿sí? Que es el flat, que es esta parte de aquí, ahora sí que lo más delgado, y el point. El point es lo que tiene más sabor, tiene más grasa. Por dentro, bueno, pues tiene grasa, tiene colágeno. Fíjate, todo esto es grasa, todo esto se le quita. Por eso la importancia de tener un cuchillo bien afilado. Hay que hacerlo en forma aerodinámica, como un vehículo de carreras. ¿Para qué? Para que nuestro humo pase por todo lo que es nuestra proteína y no se detenga, por decirlo así, en ciertas partes de nuestro brisket. Por eso es importante hacerlo como aerodinámico. Vamos a quitarle, mira, toda esta grasa no nos sirve. Esto que se le llama trimear. Todo esto es grasa, todo esto no nos sirve. Todo esto vamos a tener que redondearlo. Y también hay que checar las partes donde no se nos pueda quemar nuestro brisket.
No nos sirve, tanta grasa no nos sirve. Esto tampoco nos va a servir. Esto tampoco nos sirve. Puedes ponerlo ahí en el asador, no hay problema, es carne. Pero no nos está sirviendo porque necesitamos esta área aquí. Era lo que les decía, sin bordes. Este es un brisket calidad Choice. Tenemos toda la parte de la grasa. Aquí es donde se une el point con lo que es el flat. Vamos a seguir limpiando. Yo también le quitan esta parte de aquí, yo se lo voy a dejar. Vamos a ver. Es un proceso muy importante para la elaboración o el ahumado de nuestro brisket. No te lo puedes saltar, ¿eh? No sé si alcanzas a ver cómo estoy cortando esas partes delgadas o partes que se puedan quemar en el proceso de tantas horas de ahumado. Entonces se tiene que quitar. Mientras tengas controlado lo que es humedad, como vamos a ver más al rato, controlado la humedad y controlado la temperatura, 250, 300 grados, no pasa nada, tú no te preocupes. Esto es muy importante para que no se nos quemen las orillas. Fíjate aquí cómo queda redondeado, todas las esquinas están redondeadas. Fíjate aquí también, ¿sí? El fuego va a estar por debajo, por consiguiente nuestro brisket, la grasa va a ir hacia arriba, ¿sí? Y vamos a empezar a pesar. Hay quienes con esta grasa hacen caldos o ya hacen salchichas y hay quienes la tiran. Esto nomás es mera información para que veas tú cuánto se le quita de grasa a un brisket aproximadamente. Nuestra pieza pesó 7 kilos 200, 7 kilos 260, entonces prácticamente la estamos dejando de 5 kilos 5 kilos exactos, que es una muy buen peso para lo que es un brisket. Acuérdate que es el point y es el flat, son dos músculos. Vamos a comenzar a sazonar, y para sazonar yo le pongo mostaza, para que se nos peguen. Esto nomás es para que se pegue bien el rub. Acuérdate que el rub lo que hace es la sal y la pimienta, el gránulo, al momento de quedarse en el brisket, el humo se va a quedar sobre eso, se va a empezar a ahumar, va a quedar esa costra color café, color negro, a eso se le llama bark, ese es puro sabor. Y para poder hacer esto vamos a preparar lo que es nuestro sazonadores. Vamos a mezclar una taza de sal, pimienta recién molida, yo le estoy poniendo media taza, igual le podemos poner un poquito más. Acuérdate que estamos empezando por la parte que va a ir hacia abajo de nuestro ahumador.
Muy bien, mis amigos, y con esto terminamos el proceso de limpieza de nuestro brisket. Le quitamos todo lo que es la grasa, lo dejamos una forma más aerodinámica. Le pusimos lo que es el sazonador. Primero le untamos lo que es mostaza para que se nos pegue lo que es nuestro sazonador. Utilicé 50% de sal de mar y 50% de pimienta molida gruesa, y de cada una de ellas utilicé aproximadamente 250 gramos para hacer medio kilo de nuestro sazonador. Lo sazonamos por las dos partes, tanto por la parte donde está la grasa como por la parte de abajo. Y ahorita que son las 11:15, 11:20 de la noche, lo voy a meter al refrigerador. Hay quienes no utilizan o no usan ese método, meterlo al refrigerador. Esto es para potencializar un poquito lo que son el sabor de nuestros sazonadores. Lo voy a sacar mañana, 6 de la mañana. El ahumador lo vamos a tener listo para empezar a ponerlo a las 7 de la mañana. El ahumador debe estar entre 250 a 280 grados Fahrenheit. Más o menos, si empezamos a las 7, vamos a estar terminando como a las 4 o 5. A partir de ahí, bueno, pues ya vamos a envolverlo en papel de carnicero hasta buscar los 203, 205 grados Fahrenheit. Una vez ya teniendo así, lo sacamos y lo vamos a envolver y lo vamos a dejar reposar por 1 o 2 horas aproximadamente. Calculando el peso y calculando temperaturas, aproximadamente vamos a estar con el brisket ya partiéndolo entre 8 y 9 de la noche del día de mañana. Continuamos.